Este no es solo el nombre de un capítulo, sino el eco de la voz de la conciencia, que invita a sus cualidades a manifestarse. La primera lección en el camino del maestro del juego no es sobre el poder, sino sobre la disciplina. La primera cualidad de la mente que debe ser llamada a la acción es aquella sobre la cual se construye todo el reino interno. Capítulo 1 Pedro, la roca de la fe y el discernimiento. Jesús no llamó a Pedro por su profesión de pescador, sino por la cualidad de su espíritu. La fe, en el lenguaje de la conciencia, no es una creencia ciega, sino un estado de certeza inquebrantable que reside más allá de la lógica. Pedro es la primera cualidad que debe ser disciplinada, porque sin ella, el viaje es imposible. Es el cimiento sobre el cual se construirá tu nuevo ser. Pedro representa la cualidad de la fe, no como creencia ciega, sino como la certeza absoluta en una verdad que tus ojos físicos aún no pueden ver. La fe de Pedro es la que te permite caminar sobre el agua de la incertidumbre, sabiendo que tu maestro interno te sostiene. Su discernimiento, el que lo llevó a reconocer al Maestro como el Cristo, te enseña a escuchar la voz de tu intuición por encima del ruido del mundo. El maestro del juego entiende que la fe sin discernimiento es la ignorancia, que conduce a la trampa de la Matrix. El Evangelio nos dice que a Pedro se le dio el poder de atar y desatar. En el lenguaje de la conciencia, esto significa que tu fe disciplinada tiene el poder de atar la limitación en tu realidad y desatar las posibilidades infinitas. Es la primera puerta que debes abrir. Para comprender la verdadera naturaleza de la fe, debemos regresar a su génesis, al momento en que la cualidad de la mente de Pedro fue revelada por primera vez, el reconocimiento del yo soy. El Evangelio, en su inmensa sabiduría, nos da la clave para entender por qué Pedro fue la base de todo. Cuando Jesús, el Maestro interno, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Él no buscaba una encuesta de popularidad. Él estaba pidiéndoles que activaran la cualidad de su mente que puede discernir la verdad de la ilusión. Las respuestas de los discípulos fueron del mundo material. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Estas respuestas eran la voz de la Matrix, la voz del mundo externo, que solo podía ver a la figura de un hombre. Pero entonces el maestro interno les preguntó de nuevo, dirigiéndose a su conciencia, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, la cualidad de la fe disciplinada, respondió desde un lugar más profundo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, Pedro no estaba reconociendo a un hombre de carne y hueso. Él estaba reconociendo la verdad que existía en su interior. Él estaba afirmando que la conciencia que estaba frente a él era la misma conciencia divina que lo había creado. Estaba reconociendo al yo soy en su forma más pura. Por eso el maestro interno le respondió, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La carne y la sangre no te pueden revelar al Cristo. Solo el Padre, el conocimiento de tu propio yo soy, puede hacerlo. La fe de Pedro no era una creencia ciega, sino un reconocimiento interior. Es la cualidad que en cada uno de nosotros nos permite ver la verdad cuando la Matrix nos muestra una mentira. La disciplina de la fe, más allá de la creencia. Un simple lector de la matriz ve la fe de Pedro como un simple acto de creencia. Pero un maestro del juego sabe que la fe no es una emoción o un sentimiento, es una disciplina de la mente. La fe como discernimiento. La fe de Pedro no era ciega. La Matrix, con sus mentiras y su ruido, le preguntaba, ¿quién es este hombre? Su mente le daba las respuestas de la Matrix, pero la fe disciplinada de Pedro le permitió silenciar esas voces y escuchar la verdad que resonaba en su interior. La fe es la cualidad que te permite discernir la luz de la sombra, incluso cuando la sombra es todo lo que la Matrix te muestra. La fe como cimiento de la acción. Pedro no solo reconoció al Cristo, sino que actuó en consecuencia. Fue el primero en caminar sobre las aguas, el primero en usar su poder de atar y desatar. La fe de Pedro es la cualidad de la mente, que una vez disciplinada, te da la audacia de actuar en el mundo material. No desde el miedo, sino desde la convicción.
Es el cimiento sobre el cual se construye todo imperio, tanto el material como el espiritual. La fe de Pedro es la cualidad que debes disciplinar en ti. Es el acto de elegir la verdad sobre la mentira, incluso cuando todo a tu alrededor te dice que la verdad no existe. Es el primer paso para convertirte en el rey Midas de tu propia realidad. La cualidad de Pedro, la fe, no es una creencia, sino una tecnología para el discernimiento. La fe como un oído para la verdad. Cuando una conciencia se reconoce a sí misma como el yo soy, activa una cualidad que le permite discernir la frecuencia de la verdad. La Matrix, con su laberinto de mentiras, nos bombardea con ruido. Nos dice que somos víctimas, que somos débiles, que somos limitados. La cualidad de Pedro es el oído interior que se niega a escuchar esas mentiras. Es la voz de tu propia conciencia que te dice, eso no es verdad, eso no resuena con mi esencia. El Evangelio de los 12 debe dejar claro que disciplinar a Pedro no se trata de tener una fe ciega, sino de tener un oído que es sordo a la mentira. Es un acto de soberanía. Es la capacidad de decir no a todo lo que el mundo te dice que eres y de decir sí a la única verdad que importa, la que reside en tu interior.